wa rahmatullahi wa barakatuh a todos. Bueno, otro domingo más aquí. Lo primero de todo quería pues dar las gracias de nuevo pues al centro y al Sheikh Mahmoud, ¿no? Por darme la oportunidad de compartir pues un poquito más mi visión del Islam, ¿no? Mi creencia del Islam. Y bueno, el tema que voy a tratar hoy tiene que ver, la semana pasada se hicieron varias propuestas de temas a tratar y yo después de hablar con otras hermanas lo mencioné, ¿no? De que era importante encontrar un equilibrio o una unión entre esta dunya, ¿no? Este mundo, y el ájira, ¿no? Lo que vendrá después. Voy a plantear este tema desde el punto de vista de cómo podemos plantear el día a día y nuestra vida siendo conscientes de el ájira, ¿vale? Así que bueno, vale, uno de los grandes retos que tenemos hoy en día es encontrar ese punto de unión entre el Islam y la vida moderna, ¿no? Unir lo que sería pues la fe y la productividad, ¿no? Vivimos en un mundo donde se da valor a lo inmediato, y no solo eso, sino un mundo donde el valor lo tiene el progreso tecnológico, el progreso material. En cambio, la parte espiritual queda totalmente olvidada, ¿no? En un segundo plano, y creo que es muy importante pues encontrar esa conexión con la fe. No hay más que ver, ¿no? Imagino que todo el mundo conoce a alguien, incluso nosotros mismos en algún momento de nuestra vida hemos buscado la manera, ¿no? Para, pues no sé, hacer yoga, algún retiro espiritual. ¿Por qué? Buscamos esos escapes a nuestra vida diaria porque en el fondo tenemos una necesidad de salir de ese estrés y esa rutina, y porque no encontramos esa conexión dentro de nosotros. Hay como una dualidad, se vive de una manera muy diferente lo que es el día a día, ¿no? Con las preocupaciones del trabajo y demás, con la práctica espiritual, ¿vale? Entonces, en relación a esto, es importante, yo creo, encontrar ese vínculo. De hecho, la fitra, ¿no? Que es esa naturaleza, esa conexión innata que tenemos con el Creador, es lo que realmente estamos buscando a lo largo de nuestra vida, es encontrar ese vínculo. Habrá personas que llamarán a ese sentimiento de una manera y otras de otra manera, pero esa inquietud la tenemos todos por buscar ese porqué, ¿no? El propósito de la vida, qué relación tiene todo lo que me pasa y demás. De hecho, hay personas que hablan, ¿no? De el gran despertar, en el sentido de que cada vez hay más gente que está bueno, teniendo una mayor conexión con su esencia y desconectando pues de estos estereotipos, ¿no? Que nos marca la sociedad. Pienso que es muy importante darle valor al área espiritual, porque precisamente cuando ponemos la atención en ese área es cuando tomamos conciencia de cuál es nuestro propósito en la vida, es cuando pensamos en el futuro, y es al mismo tiempo cuando pensamos en la muerte y en el ájira. Me gustaría hacer la siguiente pregunta para que todos reflexionemos en detalle, y es: ¿cuál es nuestro propósito en la vida? ¿No? La eterna pregunta. ¿Qué función tenemos aquí? ¿No? Bueno, en este sentido hay muchas personas que a día de hoy aún no han encontrado la respuesta, ¿vale? Hay quien habla de que el objetivo es simplemente pues conseguir el éxito en un área determinada de su vida, pero Allah subhanahu wa ta'ala en esto es muy claro. Él en el Corán nos habla de cuál es nuestro propósito para que no tengamos ninguna duda. Allah subhanahu wa ta'ala dice: ¿acaso creen que han sido creados sin propósito y que no volverán a mí? Es decir, cada acción, cada persona tiene una finalidad en este mundo. De hecho, hay otro pasaje cuando Allah subhanahu wa ta'ala habla con los ángeles y describe, se habla de la creación de Adam, que la paz esté con él. Allah subhanahu wa ta'ala dice:
he de establecer en la tierra a quien la herede. Los ángeles dijeron, pondrás en ella a quien la corrompe, devastándola, y derrame sangre, siendo que nosotros te glorificamos y te santificamos. Y Allah subhanahu wa ta'ala respondió, yo sé lo que vosotros no sabéis, ¿no? Esta es una aleya que sale en la Surah Al-Baqarah, la aleya número 30, y que es bastante conocida. Ahí ya nos está dando información sobre cuál es una parte, ¿no?, de nuestro propósito en esta vida, cuando él habla de que ha de establecer en la tierra a alguien que la herede, digamos. Esto, bueno, a ver, yo no sé el árabe clásico, ¿vale? Con lo cual la palabra exacta en árabe no puedo decirla, pero sí que sé que el significado de esta palabra cuando se refiere a esto tiene un doble sentido. Por un lado está diciendo que los seres humanos somos esclavos de Allah subhanahu wa ta'ala. Esclavos no con una connotación negativa, ¿vale? Sino positiva, de sumisión, de ser totalmente dependientes de él. Y por otro lado también tiene este otro sentido de ser como sus representantes, es decir, que de alguna manera todo lo que hacemos está hablando del mensaje que él quiere enseñarnos, que él quiere transmitir. También más adelante en el Corán se habla de, hay otra ley que para mí es muy clara, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice, no he creado a los jinnes y a los seres humanos sino para que me adoren, ¿vale? En la Sura 51, la ley 56. Dicho esto, aquí viene la cuestión, o sea, entonces hemos sido creados para ayunar, hacer la oración y hacer dhikr. ¿Y qué pasa con la complejidad humana? Con esa personalidad que tenemos, con esas partes en el cerebro que nos permiten decidir, que nos permiten actuar de una manera o de otra, ¿vale? En relación a esto quiero aclarar el concepto, como yo lo entiendo, de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Para mí adorar a Allah subhanahu wa ta'ala no es simplemente, que también, pero no es únicamente el venir a la mezquita a hacer la oración, o leer el Corán, o hacer ayuno. También el preguntar por tu familia qué tal está es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. El conseguir que tu mujer, que tu marido sonría ese día también es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? El que un médico, por ejemplo, cure a una persona, eso también es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Es sadaqa y al mismo tiempo actos de adoración. Al final nosotros nos convertimos en una especie de herramienta, de medio que Allah subhanahu wa ta'ala utiliza para ayudar a otras personas. Ahí es donde cobra sentido las capacidades humanas y la personalidad de cada uno. Cada uno de nosotros somos únicos en algo. Cada uno destacamos en algo y cobra, o sea, tiene el mismo valor el jardinero que cuida las plantas, el basurero que está limpiando las calles para que todos podamos vivir bien, o el médico cirujano que salva una vida. Todos ellos cumplen con este propósito de servir a Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el propósito de nuestra vida. ¿Por qué explico todo esto? Lo explico porque creo que sin conocer nuestro propósito y su significado, al final lo que encontramos en este mundo es desconexión. Es decir, es un mundo muy superficial, ¿no? Y hace falta pues buscar la manera de unir los puntos que en su origen ya estaban conectados, ¿no? Nuestro origen con Allah subhanahu wa ta'ala. Esta desconexión que tenemos hoy en día, de hecho, nos lleva muchas veces a sacrificar el ájira en pro de la dunya. Y esto es algo realmente preocupante, ¿no? Estamos hablando de vender nuestro futuro, de aquello que nos va a valer frente a Allah subhanahu wa ta'ala. Al no conocer nuestro propósito, nuestro día a día se reduce a satisfacer nuestras necesidades biológicas, físicas y mentales. Pero ¿qué pasa con el alma, con el corazón, con esa parte espiritual? No hacemos trabajo de eso. Y también es igualmente importante. No hay que olvidar el ruh, ¿no? La esencia. Esta esencia, Allah subhanahu wa ta'ala la creó con un fin. Y ese ruh además es único en cada uno de nosotros. Tenemos que pensar en el ájira, tenemos que actuar acorde a esa vida que vendrá después.
a las promesas que Allah subhanahu wa ta'ala nos hace, ¿no? Y a los valores que a través del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pues podemos aprender de su ejemplo. Allah subhanahu wa ta'ala describe la dunya en el Corán con estas palabras. Algunos se regocijan con la vida mundanal, pero ¿qué es la vida mundanal comparada con la otra sino un goce ilusorio? En la sura número 13, la ley 26. Es cierto, esta vida no es nada en comparación con la otra, y en cambio nos dejamos la salud en ella, ¿vale? Me gustaría aclarar un punto, y es que aunque Allah subhanahu wa ta'ala explica que esta dunya no es nada, eso no significa que no tengamos que hacer cosas mientras estemos vivos. Lo digo porque hay algunos musulmanes que tienen la creencia de que como lo importante es el ájira, no merece la pena esforzarse aquí, no merece la pena hacer nada porque, bueno, mi recompensa vendrá después. Esto es solo algo pasajero, pues lo paso de forma pasiva y ya está, ¿no? Y Allah no dice eso. Allah subhanahu wa ta'ala explica una y otra vez en varias suras la importancia de actuar. Hay una muy conocida que dice: sepan que Dios no cambia la condición de un pueblo hasta que ellos no cambien lo que hay en sí mismos, ¿vale? La sura 13, la ley 11. Lo que no solo nos habla de la importancia de conocernos y saber cuál es esa esencia, sino también de actuar y de cambiar. Es como la idea de hacer dua, ¿no? En relación con el maktub, si todo está escrito, si todo está predeterminado y no hay manera de cambiarlo, ¿qué sentido tiene el hacer dua? Sí. Uno, pero eso sí. de que está escrito, ¿dónde lo pone? ¿El qué? De que cada humano tiene escrito su futuro. Cuando habla de al-Qadar, el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, dice que las cosas, bueno, el concepto de maktub es eso, es que el destino del ser humano está de alguna manera, o sea, predestinado. Lo que pasa es que hay personas que creen que eso se aplica hasta el más mínimo detalle, y entonces el concepto de hacer dua no, como que no tiene el sentido. Lo que quiero decir es que el hacer dua es una cosa complementaria a tomar acción. Es decir, cuando una persona o sea, lo que tiene que hacer una persona es tomar acción y hacer dua, las dos cosas. Uno no puede hacer dua en su casa y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que le llegue el trabajo sin moverse del sofá. Eso es lo que quiero decir. Sí. No, te quería decir, para ayudarte, Sí, sí. Bueno, nosotros decimos en castellano a Dios rogando con el mazo casi. Exactamente, sí. Sí, expresiones de estas. Al final, o sea, para mí no hay mayor ejemplo, ¿no?, que las historias de los profetas. Las historias de los profetas no están ahí escritas para entretener, están ahí para que saquemos lecciones, pero lecciones que además son atemporales. O sea, sirven en cualquier situación, en cualquier momento de nuestra vida. En relación con el tema de actuar y confiar en Allah subhanahu wa ta'ala y el concepto de tawakkul, que es el confiar en los planes que Allah tiene decretados para ti, voy a poner algunos ejemplos. Está, por ejemplo, el profeta Noé, que la paz esté con él, que hizo dua después de intentar durante muchísimos años que la gente pues volviese al camino y reconociese a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no?, como único. El profeta Ibrahim también hizo dua, pero después de construir la Kaaba, es decir, tomó acción y después puso los asuntos en manos de Allah. El profeta Musa también hizo dua después de escapar de Faraón, pero él primero tomó ese paso, no estuvo sometido, ¿no? Y por supuesto el profeta Muhammad, que la paz también esté con él, hizo también dua después de la batalla de Badr, ¿no?, y de haber hecho pues toda la estrategia militar para ganar a los Quraysh, ¿no? En definitiva, hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? Pensamos que el maktub vendrá sin actuar, no tomamos responsabilidad sobre nuestras acciones, sobre nuestra vida, ¿no? Y explico todo esto porque cuando hablamos del ájira, muchas personas, como digo, no piensan en aportar valor en este mundo, ¿no?, porque es algo pasajero. En cambio, la creencia esta es errónea, solo nos conduce pues a gastar nuestra vida y que al final lleguemos a morir y ¿qué hemos hecho, no?,
es desaprovechar pues, un regalo muy valioso que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado, que es la vida, es el tiempo. El Ájira es una continuación de este mundo. La dunya y el Ájira están conectadas, ¿no? Es una continuación. Hay gente que eso lo ve de una forma también separada. En realidad el concepto, tal y como yo lo entiendo, es que en la dunya sembramos y en el Ájira recogemos los frutos. Pero necesitamos hacer aquí, mientras estemos aquí. Entender esta conexión entre los dos mundos para mí es clave a la hora de actuar, ¿no? Ya que tendemos a ser impacientes, está en nuestra naturaleza serlo, queremos conseguir las cosas ya. Y en consecuencia lo que hacemos es posponer el Ájira, ¿no? No pensamos en él, porque el beneficio no lo vemos de forma inmediata. No lo visualizamos, ¿no? Y no entendemos que esa recompensa viene después de un largo esfuerzo, de un largo trabajo y de tiempo. Así pues es necesario actuar en esta dunya con estrategia, ¿no? Cuando planteamos los objetivos en nuestra vida, objetivos a 1 año, 2 años, 5 años, debemos hacerlo buscando la manera de aportar valor y al mismo tiempo buscar la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala y la recompensa en el Ájira, ¿no? De ahí, por ejemplo, proyectos muy sencillos que pueden empezar, por ejemplo, una profesora que empiece dando clases particulares y dentro de 5 años haya montado una escuela, ¿no? Todo empieza por pequeños pasos, pero hay que tener esta estrategia a futuro de qué manera puedo llegar a más personas, a ayudar a más personas, ¿vale? Como por supuesto siempre Allah subhanahu wa ta'ala, ¿vale? O sea, se entiende el concepto de que siempre es Allah subhanahu wa ta'ala el que ayuda a las personas, no a nosotros. A nosotros nos usa como medio, ¿vale? Entonces hay que pensar, pues eso, de qué manera podemos tener un impacto positivo en este mundo. Vale. Las acciones que hacemos en el día a día no mueren, ¿vale? Sino que tienen una consecuencia tanto directa ahora como después, ¿vale? Por eso tenemos que ser consecuentes con lo que hacemos. Hay una parte en el Corán que me llama mucho la atención, bueno, es también una ley muy conocida de la Sura Al-Kahf, ¿no? De la cueva, cuando creo es como una especie de recordatorio, ¿no? Cuando Allah subhanahu wa ta'ala les pregunta a las personas, ¿no? Que cuánto tiempo han permanecido allí y ellos dicen, sí, o sea, voy a leer exactamente la ley ya. Entonces los desperté para que se preguntaran unos a otros. Uno de ellos dijo, ¿cuánto tiempo piensan que hemos permanecido aquí? Respondieron, permanecimos un día o parte de un día. O sea, ¿vale? Entonces, subhanallah, imagina que la vida es como un día. Si os dijesen que tenéis un día para decidir si el futuro, ¿no? O sea, toda vuestra vida depende de lo que hagáis en un día. ¿No daríais lo mejor de vosotros mismos? Pues esto realmente en el día a día es lo que deberíamos hacer. No sabemos cuándo vamos a morir, no sabemos cuándo va a llegar el último momento. Lo que sí que sabemos es que son las acciones que hacemos en el día a día, mientras vivimos, lo que va a determinar, ¿no? Lo que va a perdurar después en el Ájira, ¿vale? Como decía antes, existe una relación directa entre este mundo y el que viene después. Así pues, actuemos acorde a esa creencia, ¿no? Recordemos a Allah subhanahu wa ta'ala haciendo dhikr, mismamente de camino al trabajo. No se trata de estar todo el día, hay que encontrar los momentos. Yo creo que se puede dar con ese equilibrio entre ir al trabajo y mantener esa espiritualidad activa, ¿no? Pensemos en ayudar a los demás, en contribuir, aunque sea simplemente con nuestra presencia, nuestro tiempo, una sonrisa. Todos estos actos cuentan, inshallah. No vendamos nuestros valores, ¿vale? Ni sirvamos al dinero, al poder, a la fama. Podemos trabajar activamente en esta vida sin ser dependientes de ella. Esa es la clave. No enfermemos nuestro corazón con la avaricia, el egoísmo, la arrogancia. Seamos realmente
siervos de verdad para Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? El ákhira y nuestra salvación, digámoslo así, porque al final no deja de ser eso, nuestra entrada al Jannah, ¿no? Depende de los actos que hagamos ahora mientras estamos vivos. Y bueno, nada, que esto es todo, que es solo como una reflexión, creo que se puede pensar mucho y hablar mucho sobre esto, y creo que es algo importante, especialmente en el mundo donde vivimos, donde la gente no está desconectada, ¿no? Así que bueno, pues espero inshallah que Allah subhanahu wa ta'ala nos ayude a todos a tener el foco, a saber lo que es importante, a ir al final bajo su guía, ¿no? Y con los valores y los actos que a él le gustan, inshallah. Y nada, pues que gracias. Vale, tengo aquí una nota de